En los adoquines fríos de una ciudad que nunca dormía, donde las sombras de los rascacielos se alargaban como dedos esqueléticos sobre las vidas invisibles, vivía Aurora. No era su nombre de nacimiento, si es que alguna vez tuvo uno, sino el apodo que le dio un anciano panadero que a veces le deslizaba un pedazo de pan rancio. Eres tan brillante como la aurora, pequeña. A sus 10 años, Aurora no conocía más hogar que las esquinas ventosas y los portales oscuros. Su manta era un viejo saco de arpillera, y su almohada, un ladrillo envuelto en periódicos viejos. Sus ojos, sin embargo, eran un universo de esmeraldas líquidas, brillantes y llenos de una curiosidad insaciable, a pesar de las penurias. Su cabello, del color del ébano pulido, caía en una cascada indomable hasta su cintura, enmarañado pero con un brillo natural que desafiaba la suciedad. Su voz era un susurro, apenas audible, forjada por años de silencio y miedo. Pero cuando reía, lo que era raro, el sonido era como el tintineo de campanillas de cristal. La vida de Aurora era un mosaico de pequeños actos de supervivencia. Por las mañanas, buscaba sobras en los mercados bulliciosos, esquivando carritos de mano y regaños de vendedores impacientes. Las tardes las pasaba observando la gente, un pasatiempo que la transportaba de su cruda realidad a mundos imaginarios. Veía a las mujeres con sus vestidos elegantes y sus joyas centelleantes, imaginando que eran princesas de cuentos de hadas. Observaba a los hombres de negocios con sus maletines de cuero, creyendo que eran magos que controlaban el destino de la ciudad. Nunca pedía limosna directamente. En su lugar, se sentaba discretamente, sus ojos grandes y expresivos contando una historia de necesidad sin una sola palabra. A veces, algún alma caritativa le dejaba caer una moneda o un trozo de comida. Estos eran sus tesoros, guardados celosamente en un bolsillo roto de su vestido raído. Una tarde particularmente fría, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Aurora se acurrucó contra la pared de una tienda de lujo. El escaparate exhibía maniquíes vestidos con ropas deslumbrantes y joyas que brillaban bajo las luces. Ella se imaginaba probándose uno de esos vestidos, girando y bailando como una bailarina. Sus fantasías eran su refugio, un escape de la realidad cruel que la rodeaba. De repente, una limusina negra, pulcra y brillante como un escarabajo de obsidiana, se detuvo frente a la tienda. De ella descendió un hombre. Era alto, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un traje impecable que gritaba riqueza. Su rostro, aunque marcado por la edad, conservaba una dignidad y una mirada penetrante. Era Elías Vance, uno de los magnates más influyentes de la ciudad, un hombre conocido por su visión para los negocios, aunque pocos lo supieran, por una profunda soledad. Elías había entrado en la tienda para comprar un regalo, pero su mirada fue atraída por la pequeña figura acurrucada en la acera. Algo en la quietud de Aurora, en la forma en que sus ojos seguían cada movimiento de la gente con una mezcla de curiosidad y resignación, lo conmovió profundamente. Había visto a muchos niños de la calle, pero en Aurora percibió una chispa, una resiliencia inquebrantable que lo intrigó. Se detuvo un momento, observándola. Aurora sintió su mirada, pero no se encogió. En cambio, le sostuvo la mirada por un instante, sus ojos esmeralda una ventana a un alma antigua. Elías sintió un tirón en su corazón, un eco de una pérdida lejana que lo había perseguido durante años. Sin pensarlo 2 veces, Elías cambió su rumbo y se acercó a la pequeña. El chófer, que lo esperaba pacientemente, frunció el ceño, extrañado por la actitud de su jefe. «Hola, pequeña», dijo Elías, su voz grave y suave. Aurora se encogió ligeramente, no por miedo, sino por la sorpresa de que alguien tan imponente le dirigiera la palabra. Nunca le había hablado un hombre así, tan pulcro y con un aire de autoridad. Ella no respondió, solo lo observó con sus grandes ojos. «Tienes frío, ¿verdad?», continuó Elías, notando la forma en que ella se frotaba los brazos. Aurora asintió con un movimiento apenas perceptible de cabeza. Elías se quitó su costoso abrigo de cachemira y se lo ofreció. Ella dudó, sus ojos yendo del abrigo al hombre y de nuevo al abrigo. Era la prenda más lujosa que había visto de cerca. Finalmente, con manos temblorosas, lo tomó
envolviéndose en su calidez inusual. El abrigo era enorme, y la tela suave y cara la cubrió por completo, desprendiendo un aroma a lavanda y riqueza que nunca había sentido. Elías se sentó en la acera junto a ella, sin importarle la suciedad o los transeúntes curiosos que pasaban. «Mi nombre es Elías», dijo con una sonrisa gentil. «¿Y el tuyo?» «Aurora Titubio. Finalmente susurrando. Aurora». Era la primera vez en mucho tiempo que pronunciaba su propio nombre en voz alta. «Aurora», repitió Elías, saboreando el nombre. «Es un nombre hermoso, como tú». Un rubor tenue apareció en las mejillas de Aurora. Nadie le había dicho algo tan amable en años. Elías le preguntó sobre su familia, sobre dónde vivía, y Aurora, con su voz apenas audible, le contó fragmentos de su vida solitaria, omitiendo los detalles más dolorosos. No se quejó, no pidió nada, simplemente relató su existencia con una resignación que rompió el corazón de Elías. A medida que la conversación avanzaba, Elías sintió una conexión innegable con la niña. La determinación en sus ojos, la forma en que sus manos pequeñas y sucias se aferraban al abrigo como un tesoro, todo le hablaba de una fortaleza que pocos adultos poseían. Sabía que no podía simplemente darle dinero e irse. Esta niña necesitaba más que una limosna, necesitaba una oportunidad, un futuro. Elías, un hombre que rara vez actuaba por impulso, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Aurora», dijo, su voz firme pero llena de compasión, «me gustaría ayudarte. ¿Te gustaría venir conmigo? Tengo una casa grande, comida caliente, y podrías ir a la escuela. Podrías tener una vida diferente». Los ojos de Aurora se abrieron de par en par, sus esmeraldas brillando con una mezcla de incredulidad y una esperanza que nunca se había atrevido a sentir. La oferta era tan vasta, tan abrumadora, que por un momento pensó que estaba soñando. La vida en la calle le había enseñado a desconfiar, pero la sinceridad en los ojos de Elías era innegable. Este encuentro, bajo la luz moribunda de una tarde fría, era el umbral de un nuevo comienzo, un giro inesperado en la triste melodía de su existencia. La propuesta de Elías resonó en el aire helado, una melodía inaudita en la sinfonía de la calle. Aurora, acostumbrada al silencio y a las negativas, no pudo procesar del todo la magnitud de sus palabras. Su mente, habituada a los cálculos de supervivencia del día a día, dónde dormir, qué comer, cómo pasar desapercibida, apenas podía asimilar la imagen de una casa grande, comida caliente y, sobre todo, la palabra escuela. La desconfianza era un músculo atrófico en su alma, pero la genuina bondad en los ojos de Elías era un sol que comenzaba a derretir el hielo que la cubría. Observó al hombre, buscando alguna señal de engaño, alguna fisura en su generosidad, pero solo encontró una paciencia serena y una promesa tácita de seguridad. «¿De verdad?», susurró Aurora, su voz apenas un hilo, tan débil que casi se la llevó el viento. «No, no tengo nada que dar a cambio». Elías sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos pero que suavizó las líneas de su rostro. «No necesito nada a cambio, Aurora. Solo quiero ayudarte. Creo que mereces una oportunidad. Todos la merecemos». La respuesta de Elías, desinteresada y sin condiciones, era tan ajena a la lógica de la calle que Aurora no supo cómo reaccionar. Las reglas no escritas de su mundo dictaban que nada era gratis, que siempre había un precio. Pero este hombre, tan diferente a todo lo que conocía, parecía operar bajo un código distinto. La esperanza, una emoción rara y fugaz, floreció en su pecho, tenue pero inconfundible. Con un nudo en la garganta, Aurora finalmente asintió. Su pequeño cuerpo temblaba, no de frío, sino de la avalancha de emociones. Elías extendió una mano hacia ella, no para levantarla, sino como una invitación, una señal de confianza. Ella dudó por un instante, y luego, con la misma determinación con la que había sobrevivido a años de abandono, puso su mano sucia y diminuta en la grande y cálida de él. La sensación fue extraña, un choque de mundos, pero también reconfortante. Elías la ayudó a levantarse, su mirada gentil nunca abandonándola. El chófer, al ver la escena, abrió la puerta trasera de la limusina, su rostro una mezcla de sorpresa y curiosidad contenida. Subir a la limusina fue como entrar en otra dimensión. El interior era lujoso,
con asientos de cuero suave, una alfombra mullida y un silencio que contrastaba drásticamente con el ruidoso ambiente de la calle. Aurora se hundió en el asiento, sintiendo la suavidad de la tela contra su piel y el calor envolvente del interior. Miró por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se alejaban y los edificios se convertían en borrones. Era la primera vez que se movía a esa velocidad, la primera vez que se sentía segura dentro de un vehículo. A su lado, Elías no dijo nada, simplemente la observaba con una mirada reflexiva, permitiéndole absorber su nueva realidad. El viaje a la mansión de Elías fue corto pero significativo. A medida que la limusina se adentraba en una zona más exclusiva de la ciudad, los edificios de apartamentos se transformaron en casas majestuosas, cada una con jardines impecablemente cuidados y luces que brillaban como estrellas en la noche. Cuando la limusina se detuvo frente a una enorme verja de hierro forjado, Aurora contuvo el aliento. Detrás de ella se alzaba una mansión imponente, con una fachada de piedra que parecía brillar bajo la luz de los faroles. Era más grande y más impresionante que cualquier castillo de cuentos de hadas que hubiera imaginado. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de asombro y una pizca de miedo ante lo desconocido. La puerta de la mansión se abrió, revelando a una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño estricto y una expresión seria. Era la señora Gabel, la ama de llaves, una mujer eficiente y discreta que había trabajado para la familia Vance durante décadas. Su rostro mostró una fugaz expresión de sorpresa al ver a Elías acompañado por la pequeña Aurora, pero rápidamente recuperó su compostura profesional. «Señor Vance», dijo con una ligera inclinación de cabeza. «Bienvenido a casa». Su mirada se detuvo en Aurora por un instante, evaluándola con una curiosidad apenas disimulada. Elías notó la mirada de la señora Gabel y se apresuró a presentar a Aurora. «Señora Gable, le presento a Aurora. Se quedará con nosotros. Por favor, asegúrese de que tenga todo lo que necesita. Un baño caliente es lo primero». La señora Gabel asintió, aunque una ceja se arqueó ligeramente. «Por supuesto, señor Vance. Sígame, jovencita». Su tono era formal, pero no hostil. Aurora siguió a la ama de llaves, aferrándose al brazo de Elías por un segundo antes de soltarlo y caminar con la cabeza erguida, tratando de parecer más valiente de lo que se sentía. El olor a limpio y a algo floral en el interior de la mansión era embriagador. La señora Gabel condujo a Aurora por un pasillo amplio y ricamente decorado, con cuadros imponentes y estatuas que observaban desde sus pedestales. Aurora miraba todo con ojos desorbitados. Cada detalle era un descubrimiento. Finalmente, llegaron a una habitación espaciosa y luminosa, con una cama grande y mullida cubierta con un edredón de seda. Una bañera de mármol esperaba en el baño contiguo, con toallas suaves y artículos de tocador que olían deliciosamente. «Aquí dormirá», dijo la señora Gabel, señalando la cama. «Hay ropa limpia en el armario y todo lo que necesita en el baño. Cuando termine, le traeré algo de comer». Aurora se quedó sola en la habitación, abrumada por la opulencia. Tocó las sábanas de seda. La suavidad era una sensación extraña y maravillosa. Se acercó al espejo y se vio reflejada, una niña sucia y desaliñada en medio de tanta magnificencia. Era un contraste chocante. Entró al baño y vio la bañera. Nunca había tomado un baño de inmersión. El agua corriente era un lujo que no conocía. Con un poco de timidez, se despojó de su ropa raída y se sumergió en el agua tibia, casi caliente. El jabón hizo espuma, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la suciedad de la calle se desprendía de su piel, no solo la física, sino también la invisible, la de la desesperanza. Lavó su cabello. El agua se tiñó de oscuro con la mugre, pero a medida que lo enjuagaba, su brillo natural comenzó a emerger. Se frotó con las toallas suaves. La sensación de limpieza era casi eufórica. Al salir del baño, se puso una de las batas limpias que la señora Gabel había dejado. Era demasiado grande, pero era suave y tibia, y la hizo sentir protegida. Cuando la señora Gabel regresó con una bandeja de comida, Aurora ya estaba sentada en la cama, envuelta a la bata. Los ojos de la ama de llaves se suavizaron ligeramente al ver a la niña, ahora limpia y con el cabello húmedo cayendo sobre sus hombros. La bandeja tenía un plato de sopa humeante, pan fresco y un vaso de leche. «Coma», dijo la señora Gabel, colocando la bandeja sobre la mesita de noche. Aurora comió con avidez. Cada bocado era un festín para su cuerpo hambriento. La sopa era deliciosa, y el pan fresco era infinitamente mejor que el rancio que solía encontrar. Cuando terminó, la señora Gabel recogió la bandeja. «Si necesita algo, presione el botón junto a la cama», instruyó.
Cuando la señora Gabel se fue, el silencio de la habitación era profundo, un silencio que Aurora no había experimentado en años. La suave luz de una lámpara de noche iluminaba la habitación, creando un ambiente acogedor. Se deslizó bajo las sábanas de seda, el calor la envolvió y el aroma limpio la adormeció. Por primera vez en su vida, Aurora durmió en una cama de verdad, en un lugar seguro. No hubo sonidos de coches, ni el frío penetrante, ni el miedo constante. En la oscuridad, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Elías Vance, el millonario desconocido, no solo la había sacado de la calle, le había dado un atisbo de un mundo en el que la esperanza y la bondad eran posibles. Había abierto la puerta a una vida que ella solo se atrevía a soñar, y ese era solo el comienzo. El amanecer irrumpió suavemente en la habitación de Aurora, filtrándose a través de las cortinas de seda, una luz tamizada y gentil, muy diferente a los duros rayos del sol que solían despertarla en la calle. No hubo el chirrido de los camiones de basura ni el clamor de los vendedores ambulantes. En su lugar, un silencio profundo, casi reverencial, la envolvió. Aurora estiró sus pequeños miembros en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas contra su piel, una sensación de lujo que aún le parecía irreal. Parpadeó, sus ojos esmeraldas se abrieron por completo, y por un instante se preguntó si todo había sido un sueño. Pero la bata suave que todavía llevaba y el olor a jabón en su piel eran pruebas innegables. Estaba en la mansión de Elías Vance. Se levantó de la cama, sus pies descalzos hundiéndose en la mullida alfombra. Se acercó a la ventana y corrió ligeramente las cortinas. Ante ella se extendía un vasto jardín, impecablemente cuidado, con senderos de piedra, arbustos podados con precisión y flores de colores vibrantes que aún estaban cubiertas de rocío matutino. Era un mundo de orden y belleza, tan distinto al caos y la suciedad a los que estaba acostumbrada. Un pájaro cantó desde la rama de un árbol cercano, su melodía clara y alegre. Aurora nunca había sentido una paz tan profunda. Mientras se vestía con la ropa limpia que le habían dejado un sencillo pero suave vestido de algodón y unas zapatillas nuevas que le quedaban un poco grandes, escuchó un suave golpecito en la puerta. Era la señora Gabel, con su expresión siempre profesional, pero con una tenue sonrisa en los labios. «Buenos días, Aurora», dijo con su voz calma. «El señor Vance la espera para el desayuno. Sígame, por favor». Aurora sintió. Su estómago hizo un ruido, y el aroma a café y algo dulce ya le llegaba desde el pasillo. El comedor era una sala impresionante, con una larga mesa de madera pulida que brillaba bajo la luz de una enorme lámpara de araña. Elías Vance ya estaba sentado en la cabecera, leyendo un periódico. Al ver a Aurora, plegó el diario y le sonrió cálidamente. «Buenos días, Aurora. ¿Dormiste bien?» La voz de Elías era tranquilizadora y la forma en que pronunciaba su nombre la hacía sentir que pertenecía. «Sí, señor», respondió Aurora, su voz aún suave, pero con más confianza que la noche anterior. «Fue maravilloso». «Me alegro», dijo Elías. «Por favor, siéntate. Hay mucho para comer». El desayuno era un festín. Huevos revueltos, tocino crujiente, panqueques con sirope, frutas frescas y zumo de naranja recién exprimido. Aurora nunca había visto tanta comida junta en su vida, y mucho menos para ella sola. Comió con una mezcla de gratitud y asombro, saboreando cada bocado. Elías observó con una sonrisa, disfrutando de su apetito. Durante el desayuno, Elías le habló de forma casual, preguntándole sobre sus intereses, sus sueños, si había algo que le gustaría aprender. Aurora, inicialmente tímida, se fue abriendo poco a poco. Le habló de su amor por los libros, aunque solo había podido leer fragmentos de periódicos viejos o libros desechados. Le contó cómo le gustaba observar a la gente y crear historias en su mente. Elías escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos fijos en ella, como si cada palabra fuera un tesoro. «Tienes una imaginación vívida, Aurora», dijo Elías cuando ella terminó de hablar. «Eso es un don, y me alegra saber que te gusta leer. Eso nos lleva a lo que quería discutir contigo». Elías dejó su servilleta a un lado y se inclinó ligeramente hacia ella. «Como te dije anoche, quiero que vayas a la escuela. Pero no solo eso. Quiero que tengas la mejor educación posible. Empezaremos con clases particulares aquí en casa para que te pongas al día. Y luego, cuando estés lista, te inscribirás en una buena escuela». La idea de ir a la escuela, de aprender de verdad, era casi tan emocionante como la de tener un techo sobre su cabeza. «Me gustaría mucho, señor Elías», dijo Aurora, usando su nombre de pila con una facilidad que la sorprendió.
Excelente, respondió Elías, una genuina satisfacción en su rostro. Y no te preocupes por nada. Aquí estarás segura y no te faltará nada. Esta es tu casa ahora, Aurora. La última frase fue un bálsamo para el alma de Aurora. ¿Tu casa? Era la primera vez que escuchaba esas palabras en relación con ella misma. La idea de tener un hogar, de pertenecer a algún lugar, era abrumadora y maravillosa a la vez. Después del desayuno, Elías le dio un recorrido por la mansión. Era una casa enorme, llena de habitaciones, cada una con su propio propósito. Había una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros de todos los tamaños y colores. Aurora sintió una punzada de emoción al ver tantos libros, un paraíso inalcanzable antes. También había un estudio con un gran escritorio y mapas colgados en las paredes, un salón con un piano de cola brillante y varios otros salones decorados con obras de arte y muebles antiguos. Era un museo, un templo de la cultura y la comodidad. Elías le explicó que él había construido su fortuna desde cero, con mucho trabajo y dedicación. Le habló de su pasión por los negocios, pero también de su soledad, de cómo la riqueza no siempre traía la felicidad. Habló de su familia, de un pasado que parecía haberle dejado cicatrices, aunque no entró en detalles. Compartir su historia, aunque brevemente, era una forma de tender un puente entre sus dos mundos tan dispares. Durante los días y semanas siguientes, la vida de Aurora se transformó por completo. Las clases particulares comenzaron. Una tutora amable y paciente, la señorita Evelyn, venía a diario para enseñarle a leer, escribir y matemáticas. Aurora era una esponja, absorbiendo cada lección con una avidez asombrosa. Su mente, antes subutilizada, floreció bajo la guía de la señorita Evelyn. Aprendía con una rapidez sorprendente, y su curiosidad la impulsaba a hacer preguntas que a veces incluso sorprendían a su tutora. La biblioteca de Elías se convirtió en su refugio, donde pasaba horas explorando libros sobre historia, ciencia y literatura. La señora Gabel, inicialmente reservada, comenzó a mostrar un afecto genuino hacia Aurora. Le enseñó modales en la mesa, cómo vestirse adecuadamente para diferentes ocasiones y los intrincados detalles de la etiqueta social. Aurora aprendía con una gracia natural, adaptándose a su nuevo entorno con una facilidad que asombraba a todos. Elías, por su parte, pasaba tiempo con ella cada día, cenando juntos y conversando sobre su día. La escuchaba con paciencia, la animaba a expresarse y la hacía sentir valorada. Poco a poco, la barrera entre el solitario millonario y la niña de la calle se disolvió, dando paso a un vínculo profundo y afectuoso. Aurora comenzó a florecer, no solo intelectualmente, sino también físicamente. Su piel adquirió un brillo saludable, sus ojos esmeralda resplandecían con alegría, y su cabello ébano, ahora limpio y cuidado, caía como una cascada lustrosa. La ropa nueva y bien ajustada reemplazó sus harapos, y su postura se volvió más erguida, reflejando una nueva confianza. La risa, antes rara y apenas audible, se volvió más frecuente, llenando los pasillos de la mansión con su melodioso sonido. A pesar de todo el lujo, Aurora nunca olvidó de dónde venía. Recordaba los días de hambre y frío, las noches solitarias en la calle. Esa memoria, lejos de amargarla, la hacía aún más agradecida por la bondad de Elías. Y en el fondo de su corazón, una semilla de compasión crecía, un deseo de algún día poder ayudar a otros como ella había sido ayudada. Elías había rescatado su cuerpo y su mente, pero también había encendido una luz en su espíritu, una luz que brillaría con más fuerza a medida que crecía. Su nueva vida era un lienzo en blanco, y los colores que ahora podía usar eran ilimitados. El tiempo se deslizó con la suavidad de la sede en la mansión Vance. Los meses se convirtieron en un año, y luego en otro, tejiendo un tapiz de crecimiento y aprendizaje para Aurora. Su transformación no fue solo externa, fue un florecimiento profundo del alma. La niña asustadiza de la calle, que una vez solo conocía la soledad y la supervivencia, se convirtió en una joven radiante, rebosante de curiosidad y gratitud. La señorita Evelyn, su tutora, se maravillaba con la velocidad de aprendizaje de Aurora. Pasaron de los fundamentos a la literatura clásica, la historia universal, las complejidades de las matemáticas y los misterios de la ciencia. Aurora no solo memorizaba. Comprendía, analizaba y hacía preguntas perspicaces que a menudo llevaban sus lecciones más allá de los planes de estudio. La biblioteca de Elías se convirtió en su segundo hogar, un santuario de conocimiento donde pasaba horas sumergida en volúmenes encuadernados en cuero, su mente devorando cada palabra. Su voz,
Antes un susurro, ahora resonaba con confianza y claridad cuando leía en voz alta o discutía un tema con Elías. Además de su educación formal, la señora Gabel asumió el papel de una mentora silenciosa, enseñándole las sutilezas de la vida en la alta sociedad. Aurora aprendió la etiqueta, el arte de la conversación, la importancia de la discreción y la gracia en el movimiento. La ama de llaves, con su fachada seria, se ablandaba cada vez más con Aurora, a menudo compartiendo historias de su juventud o secretos de cocina que Aurora absorbía con deleite. El personal de la mansión, inicialmente cauteloso, pronto se encariñó con la joven, impresionados por su humildad y su espíritu amable. Elías Vance, por su parte, se deleitaba con cada pequeño logro de Aurora. La consideraba como la hija que nunca tuvo, la luz que había regresado a su vida solitaria después de años de oscuridad. Compartían cenas en el gran comedor, donde las conversaciones abarcaban desde la política y los negocios hasta los descubrimientos científicos y los grandes clásicos literarios. Elías no solo le enseñaba, la escuchaba, valoraba sus opiniones y la animaba a pensar críticamente. Su relación se profundizó, convirtiéndose en un lazo inquebrantable de afecto y respeto mutuo. Le contaba historias de su vida, de cómo había construido su imperio desde la nada, de los desafíos y los triunfos. Aurora, a su vez, compartía sus pensamientos y sueños, sus miedos y sus esperanzas. El cambio más notable en Aurora fue su confianza. Sus ojos esmeralda, que antes reflejaban la cautela y el anhelo, ahora brillaban con inteligencia y alegría. Su cabello ébano, bien cuidado y a menudo adornado con alguna cinta o un broche, enmarcaba un rostro que irradiaba serenidad y una belleza incipiente. Su risa se había vuelto un sonido familiar en la mansión, un tintineo cristalino que llenaba los pasillos. Ya no se encogía ante las miradas. En cambio, sostenía la cabeza en alto, con una gracia innata. A medida que se acercaba a los 15 años, Elías consideró que Aurora estaba lista para un entorno escolar más formal. Quería que experimentara la interacción con otros jóvenes de su edad. Después de una cuidadosa investigación, decidió inscribirla en una de las escuelas privadas más prestigiosas de la ciudad, conocida por su excelencia académica y su programa de arte, que sabía que interesaría a Aurora, dada su imaginación vívida. El día que Aurora fue a la escuela por primera vez, hubo una mezcla de nerviosismo y emoción. Elías la acompañó personalmente. El edificio era impresionante, con muros de yeda y ventanales góticos. Los estudiantes, vestidos con uniformes elegantes, pululaban por los pasillos. Aurora se sintió un poco abrumada por la novedad, pero la presencia de Elías a su lado le dio seguridad. «Recuerda, Aurora», le dijo Elías, su mano grande y reconfortante en su hombro, «eres tan capaz como cualquiera de ellos, si no más. Sé tú misma, sé amable y no temas mostrar tu brillantez». La adaptación de Aurora a la escuela fue sorprendentemente fluida. Al principio, algunos de sus compañeros de clase, acostumbrados a un círculo social más exclusivo, la miraban con curiosidad. Pero su inteligencia, su amabilidad genuina y su calma innata pronto disiparon cualquier barrera. Destacó en sus estudios, sobresaliendo en literatura y arte, donde su creatividad floreció sin límites. Hizo amistades, pequeñas al principio, pero que se hicieron más fuertes con el tiempo. Descubrió el placer de las conversaciones con sus pares, de compartir risas y secretos. Un día, durante una de sus clases de arte, el profesor les pidió que pintaran algo que los inspirara. Mientras sus compañeros pintaban paisajes o retratos, Aurora pintó una escena de la calle, no con la suciedad y la desesperación, sino con la resiliencia en los ojos de un niño, la dignidad de los sin techo, el brillo de una pequeña flor abriéndose paso entre el asfalto. Usó tonos vibrantes, pero también sombras profundas, capturando la dualidad de la vida que una vez conoció. Su pintura era cruda, honesta y poderosamente conmovedora. El profesor quedó impresionado por la profundidad emocional y la técnica inusual de la obra. Elías visitaba la escuela con regularidad, asistiendo a las reuniones de padres y profesores, siempre orgulloso de los logros de Aurora. Un día, el director de la escuela se acercó a Elías. «Señor Vance», dijo, «Aurora es una estudiante excepcional, una joya. Su historia, su resiliencia, es verdaderamente inspiradora. Pocos saben de su pasado, pero quienes la conocen de verdad se asombran». Elías sonrió. El orgullo era evidente en sus ojos. «Es todo mérito de ella, director.
Yo solo le di una pequeña ayuda. A pesar de su nueva vida de comodidad y privilegios, Aurora nunca olvidó sus raíces. Las cicatrices invisibles de la calle permanecían, un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás. Esa memoria la mantenía humilde y la impulsaba a ser una persona compasiva. A menudo, cuando regresaba a casa de la escuela, miraba a los niños que veía en las esquinas de la ciudad. Sus corazones se llenaban de empatía. Sabía que su fortuna era el resultado de un acto de bondad de un extraño, y en su mente una idea comenzó a gestarse, una semilla de un propósito más grande que simplemente disfrutar de su nueva vida. Quería devolver algo, de alguna manera. Quería ser la luz para alguien más, así como Elías había sido la suya. Su corazón, ahora pleno, latía con un deseo creciente de impactar el mundo más allá de los muros de la mansión Vance. Los años pasaron, tejiendo la niñez de Aurora en la rica trama de su adolescencia. Cumplió 16, 17, y pronto estaría en la cúspide de la adultez, cada año más radiante que el anterior. La chispa que Elías Vance había visto en sus ojos en aquella fría calle se había convertido en un fuego ardiente de inteligencia, compasión y propósito. Su belleza, que ya era notable, se refinó con la edad. Su cabello ébano caía en ondas suaves, enmarcando un rostro con rasgos delicados y unos ojos esmeralda que ahora reflejaban una profunda sabiduría, rara para su edad. La escuela se había convertido en un lugar donde Aurora no solo aprendía, sino que también inspiraba. Se graduó con los más altos honores, destacando no solo en lo académico, sino también en las artes y en su capacidad para liderar y empatizar con sus compañeros. A pesar de los privilegios que ahora disfrutaba, Aurora se mantuvo humilde y accesible. Nunca olvidó las lecciones de la calle, la resiliencia, la gratitud y la importancia de la conexión humana. A menudo dedicaba su tiempo libre a ser voluntaria en refugios para personas sin hogar, donde compartía su tiempo, su risa y, a veces, sus propias historias, aunque sutilmente, para conectar con aquellos que vivían la vida que ella había escapado. Elías Vance observaba su crecimiento con un orgullo inconmensurable. Su mansión, antes un lugar de soledad resonante, ahora estaba llena de vida y de la risa de Aurora. La consideraba no solo su pupila, sino la hija que el destino le había negado, y ella, a su vez, lo veía como el padre que nunca tuvo, el pilar de su existencia. Sus conversaciones en la cena se volvieron más profundas, abarcando temas de filosofía, ética y el impacto social del dinero. Elías, un magnate con un agudo sentido de los negocios, se sorprendía a menudo con las perspectivas únicas y humanitarias de Aurora. Papá Elías, como Aurora empezó a llamarlo con el tiempo, le enseñó los fundamentos de los negocios, la importancia de la inversión ética y la responsabilidad social corporativa. La llevaba a algunas de sus reuniones menos formales, donde Aurora observaba con atención, absorbiendo el intrincado mundo de las finanzas y las decisiones empresariales. Él quería que ella estuviera preparada para cualquier camino que eligiera y que entendiera que la riqueza con propósito podía ser una fuerza para el bien. A medida que se acercaba el momento de decidir sobre la universidad, Aurora se enfrentó a un dilema. Podría haber elegido cualquier prestigiosa institución del mundo, pero su corazón la llamaba a un camino diferente. Una tarde, durante la cena, le expuso su idea a Elías. «Papá Elías», comenzó, su voz suave pero firme, «he estado pensando mucho en mi futuro. Sé que podría ir a cualquier universidad y estudiar lo que quisiera. Pero siento que tengo un propósito diferente. Quiero estudiar trabajo social, quizás algo relacionado con políticas públicas, y quiero enfocarme en ayudar a los niños sin hogar. Quiero crear un programa, un lugar donde puedan tener la misma oportunidad que tú me diste». Elías la miró, una mezcla de sorpresa y profunda emoción en sus ojos. Él había esperado que ella eligiera una carrera en leyes, medicina o quizás incluso los negocios, dado su intelecto. Pero la pasión en la voz de Aurora era innegable. «Aurora», dijo finalmente, «esa es una aspiración noble. Pero es un camino difícil. Hay mucha burocracia, mucho dolor. ¿Estás segura de que quieres dedicar tu vida a eso?» «Estoy segura, papá Elías», respondió Aurora, su mirada decidida. «Porque sé lo que es vivir en la calle. Sé lo que se siente el frío, el hambre, el miedo, la invisibilidad. Y sé lo que se siente cuando alguien te tiende una mano. Tú me diste una segunda oportunidad en la vida. Siento que es mi responsabilidad, mi llamado, hacer lo mismo por otros. No puedo simplemente ignorar lo que viví». Elías se levantó de su asiento y rodeó la mesa para abrazarla. La abrazó fuerte, el nudo en su garganta le impidió hablar por un momento. «Siempre supe que eras especial,
Aurora, dijo finalmente, con la voz quebrada. Haré todo lo que esté en mi mano para apoyarte en este camino. Será tu legado, un legado de compasión y cambio. Y así, Aurora eligió una universidad local, una con un programa de trabajo social sólido y una fuerte conexión con la comunidad. Durante sus años universitarios, Aurora no solo sobresalió académicamente, sino que también se convirtió en una activista apasionada. Organizó campañas de concientización, recaudó fondos para refugios locales y trabajó incansablemente en la creación de programas piloto para niños en situación de calle. Sus profesores y compañeros estaban impresionados por su dedicación y su visión. Siempre que presentaba un proyecto o hablaba en público, su historia, aunque no siempre revelada en detalle, era una fuerza silenciosa que impulsaba sus palabras. Elías Vance, a pesar de su apretada agenda, asistía a sus presentaciones y eventos, siempre sentado en la primera fila, un rostro orgulloso entre la multitud. Incluso utilizó su influencia y sus contactos para abrir puertas para Aurora, conectándola con filántropos y líderes comunitarios que podían ayudarla a realizar sus sueños. En una ocasión, mientras trabajaba en un albergue, Aurora conoció a un niño pequeño, no mayor de 7 años, con los mismos ojos asustadizos y la misma apariencia desaliñada que ella había tenido. El niño, llamado Mateo, estaba acurrucado en un rincón, aferrándose a un oso de peluche sucio. Aurora se sentó a su lado y le habló con suavidad, compartiendo un poco de chocolate y escuchando su historia fragmentada. Mateo le recordó tanto a sí misma que el corazón le dolió. Se dio cuenta de que su misión era aún más vital de lo que había imaginado. Al regresar a la mansión esa noche, Elías la encontró pensativa. «¿Qué ocurre, mi niña?», le preguntó. Aurora le contó sobre Mateo y la urgencia que sentía de hacer más. «Papá Elías», dijo, «quiero construir algo. Un centro. Un lugar donde los niños como Mateo puedan ir, donde puedan estar seguros, educarse, recibir amor. Un lugar que no sea solo un refugio, sino un hogar, un trampolín para una vida mejor». Elías la miró, sus ojos brillando. «Aurora», dijo, «esa es una idea magnífica. ¿Tienes algún plan en mente?» Ella le presentó un esbozo de su visión, un proyecto ambicioso pero meticulosamente pensado. Elías escuchó con atención, interrumpiendo solo para hacer preguntas estratégicas. Cuando ella terminó, él sonrió, una sonrisa de pura satisfacción. «Vamos a hacerlo, Aurora. Juntos. Este será el legado que dejemos. No solo de mi fortuna, sino de tu espíritu. Será un faro de esperanza». La promesa de Elías llenó a Aurora de una inmensa gratitud. Sabía que con su apoyo, su sueño dejaría de ser una quimera para convertirse en una realidad palpable. La niña que una vez soñó con un hogar bajo el cielo, ahora soñaba con construir hogares para otros. Y sabía, sería solo el comienzo de su verdadera misión. La visión de Aurora de un centro para niños en situación de calle no era una quimera romántica. Era un plan meticuloso, forjado con la pasión de su propia experiencia y la astucia empresarial que había aprendido de Elías. Juntos, se embarcaron en el proyecto de sus vidas, una sinergia perfecta entre la compasión desinteresada y el poder de la filantropía estratégica. El primer paso fue la adquisición de un terreno adecuado. Elías, utilizando su vasta red de contactos y su incomparable habilidad para los negocios, identificó un predio amplio y céntrico, anteriormente una vieja fábrica abandonada, que ofrecía el espacio y la infraestructura necesarios para la ambiciosa visión de Aurora. La compró discretamente, a través de una de sus fundaciones, para evitar la especulación y los precios inflados. Aurora, por su parte, se sumergió en el diseño del centro, no solo desde una perspectiva arquitectónica, sino también desde el punto de vista humano. Quería que el lugar fuera un verdadero hogar, no una institución fría. Pasó horas dibujando planos, investigando las mejores prácticas en el cuidado infantil y entrevistándose con pedagogos, psicólogos y trabajadores sociales. El centro, que Aurora decidió llamar el Faro de Aurora, se diseñó para ser un oasis. Contaría con dormitorios cómodos y coloridos, aulas equipadas con la última tecnología educativa, una biblioteca vibrante, talleres de arte y música, un comedor espacioso y un patio de juego seguro y lleno de vegetación. Más allá de lo físico, Aurora insistió en un equipo de profesionales dedicados, educadores, psicólogos infantiles, médicos y asistentes sociales, todos comprometidos con brindar un apoyo integral a los niños. Quería que el faro no solo los alimentara y los vistiera, sino que también sanara sus heridas emocionales y les devolviera la esperanza. Elías se encargó de la financiación inicial,
Pero Aurora entendió que la sostenibilidad a largo plazo requeriría algo más. Organizó galas benéficas de alto perfil, donde compartió su historia personal de una manera conmovedora y poderosa, sin caer en el victimismo. Su elocuencia, su sinceridad y la visible transformación en su vida conmovieron a los asistentes, abriendo no solo sus carteras, sino también sus corazones. Los medios de comunicación, atraídos por la historia del magnate que adoptó a una niña de la calle y la convirtió en una filántropa, cubrieron los eventos, dándole el faro de Aurora una publicidad invaluable. Elías, por su parte, movilizó a sus colegas empresarios, instándolos a invertir en un futuro mejor para la ciudad, no solo con dinero, sino con mentorías y oportunidades. La construcción del centro fue un proceso de casi 2 años, y Aurora estuvo involucrada en cada etapa. Se la veía a menudo en el sitio de construcción, con un casco de seguridad y botas de trabajo, discutiendo con arquitectos e ingenieros, asegurándose de que cada detalle estuviera alineado con su visión. La señora Gabel, que para entonces se había convertido en una figura casi maternal para Aurora, la apoyaba incondicionalmente, incluso ayudándola a organizar los intrincados detalles de la apertura del centro. Finalmente, llegó el día de la inauguración del Faro de Aurora. La emoción era palpable. Políticos locales, filántropos, empresarios, el equipo de la mansión Banzai, por supuesto, Elías y Aurora, se reunieron para el gran evento. La fachada del edificio, moderna y acogedora, brillaba bajo el sol. En el interior, cada espacio estaba diseñado con calidez y funcionalidad, reflejando el amor y el pensamiento que se habían invertido en él. Elías Banzai fue el primero en hablar, su voz resonando con una emoción contenida. Hoy, comenzó, no solo inauguramos un edificio, inauguramos un futuro. Este centro es un testimonio del poder de la compasión, de la creencia en el potencial humano, sobre todo del espíritu indomable de una joven a quien tuve el privilegio de llamar mi hija. Su mirada se posó en Aurora, sus ojos brillantes de orgullo. Aurora, tu visión y tu corazón han hecho esto posible. Gracias por enseñarnos a todos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Luego fue el turno de Aurora. Subió al podio, su elegancia y confianza contrastando con la imagen de la niña desaliñada de años atrás. Sin embargo, su voz, aunque más fuerte, conservaba la suavidad que la caracterizaba. Cuando era una niña, vivía en las calles de esta ciudad. Comenzó, y un murmullo de asombro recorrió a la audiencia, muchos de los cuales desconocían su historia. Conocí el frío, el hambre y la invisibilidad. Pero un día, un hombre extraordinario me tendió la mano. Elías Banzai no solo me sacó de la calle, me dio un hogar, una educación y, lo más importante, me dio la esperanza de que podía ser más de lo que la vida me había deparado. Continuó, su voz cargada de emoción. Este centro, el Faro de Aurora, no es solo un lugar de refugio. Es un lugar donde los niños pueden soñar, aprender y sanar. Es un lugar donde no serán invisibles. Es mi promesa personal a cada niño que entre por estas puertas. Aquí encontrarán amor, seguridad y la oportunidad de construir una vida plena, así como yo la tuve. Este es un faro para aquellos que buscan su camino en la oscuridad. Y es el legado de la bondad de papá Elías, que me enseñó que la verdadera fuerza reside en tender una mano. Las palabras de Aurora resonaron en los corazones de todos los presentes. Muchas personas tenían lágrimas en los ojos. La historia de su propia transformación, contada con tanta honestidad y gratitud, fue la demostración más poderosa del impacto que el faro estaba destinado a tener. La inauguración fue un éxito rotundo. Las donaciones fluyeron, los voluntarios ofrecieron y la noticia del centro y la conmovedora historia de Aurora se difundieron por toda la ciudad y más allá. Pocos días después de la apertura, los primeros niños comenzaron a llegar a el Faro de Aurora. Aurora, junto con el personal, los recibió con los brazos abiertos, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y una profunda comprensión. Ver a esos niños, algunos con los mismos ojos asustadizos y cautelosos que ella había tenido, entrar en las instalaciones, explorar los dormitorios, jugar en el patio y sentarse a comer una comida caliente, fue la culminación de un sueño. Era la prueba viviente de que la bondad, una sola mano tendida, podía cambiar el curso de una vida, que, con amor y dedicación, se podía encender un faro incluso en las noches más oscuras. Aurora sabía que este era solo el comienzo de su viaje. Con el Faro de Aurora en pleno funcionamiento, la vida de Aurora adquirió un nuevo ritmo, una sinfonía de compasión y propósito. Sus días estaban llenos, pero no de la frenética agenda social que muchos esperaban de la protegida de Elías Banzai.
En cambio, se dividía entre las reuniones de la Junta del Centro, la supervisión de los programas, la búsqueda de fondos, lo más importante, el tiempo que pasaba con los niños. Para ella, cada sonrisa, cada progreso académico y cada pequeña victoria emocional de los residentes del Faro eran más gratificantes que cualquier lujo material. Elías Vance, aunque todavía al frente de su imperio empresarial, dedicaba una parte considerable de su tiempo y recursos al proyecto de Aurora. Se convirtió en el presidente de la junta directiva del Faro, utilizando su agudeza para los negocios para asegurar la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa del centro. A menudo se le veía en las instalaciones, observando a los niños jugar, conversando con el personal y siempre con una mirada de profunda satisfacción al ver el sueño de Aurora convertirse en una realidad palpable. La relación entre ellos se había solidificado aún más, trascendiendo la de benefactor y protegida para convertirse en una profunda conexión familiar basada en el amor y el respeto mutuo. Un día, mientras Aurora ayudaba a una de las niñas del Faro, una pequeña de 7 años llamada Clara, a leer un cuento, una noticia impactante llegó a la mansión Vance. Elías, de 75 años, había sufrido un derrame cerebral. La noticia cayó como un rayo en un cielo despejado. Aurora corrió al hospital, su corazón encogido por el miedo. Allí, encontró a la señora Gabel, con el rostro inusualmente pálido, y a los médicos con expresiones graves. Los días siguientes fueron una agonía de incertidumbre. Elías permaneció inconsciente en la unidad de cuidados intensivos. Aurora no se separó de su lado, recordándole las historias que le había contado, leyéndole pasajes de sus libros favoritos y susurrándole palabras de amor y gratitud. La señora Gabel, estoica como siempre, la apoyaba, trayéndole café y ánimos. La ausencia de Elías se sentía como un vacío inmenso en la mansión y en el propio corazón de Aurora. Lentamente, milagrosamente, Elías comenzó a mostrar signos de recuperación. Despertó, aunque débil y con dificultades para hablar. Su recuperación fue un proceso arduo y prolongado, marcado por sesiones de fisioterapia y logopedia. Aurora estuvo a su lado en cada paso, animándolo, celebrando cada pequeño avance. Ella pospuso sus responsabilidades en el Faro y en la universidad para dedicarse por completo a su cuidado, demostrando la profundidad de su amor y lealtad. Durante este tiempo, se hizo evidente que Elías, aunque mejorando, ya no podría manejar su vasto imperio con la misma intensidad que antes. Las conversaciones en la mansión Vance, antes centradas en los proyectos del Faro, ahora giraban en torno al futuro de las empresas Vance. Fue en una de esas conversaciones que Elías, su voz aún débil pero con su mente tan aguda como siempre, le hizo una propuesta. «Aurora», dijo, con un esfuerzo visible, «ha llegado el momento de que te prepares para algo más grande». Aurora lo miró, sin entender del todo. «¿De qué hablas, papá Elías?» «De mi legado», respondió él, sus ojos plateados fijos en ella. «Y del tuyo. Y cambiado mi testamento. Quiero que asumas el control de las empresas Vance». Aurora se quedó sin aliento. La idea era abrumadora, monumental. ¿Yo? Papá Elías, no soy una mujer de negocios. Mi pasión es el Faro, los niños. Lo sé, interrumpió Elías con una sonrisa débil. Y es precisamente por eso. No quiero que mi fortuna se use solo para acumular más. Quiero que tenga un propósito. Siempre has demostrado una perspicacia increíble, un intelecto agudo, lo más importante, un corazón puro. Has aprendido de mí, has observado. Confío en ti más que en nadie. Puedes hacer las empresas Vance una fuerza para el bien aún mayor de lo que lo han sido. La propuesta de Elías no era solo una herencia. Era un testamento de su fe en ella, un desafío para que combinara su visión humanitaria con el poder de una de las corporaciones más grandes del país. Pasaron semanas discutiendo los detalles. Elías le explicó la estructura de la empresa, los desafíos y las oportunidades. La preparó, la aconsejó, y con su guía, Aurora comenzó a estudiar los informes financieros, a reunirse con los ejecutivos clave y a comprender la magnitud de lo que se le pedía. La noticia de que la joven protegida de Elías Vance, una ex niña de la calle, sería su sucesora al frente de su imperio, causó un revuelo considerable en los círculos empresariales y mediáticos. Hubo escepticismo, envidia e incluso desprecio. Muchos no podían creer que una joven sin experiencia corporativa formal, y con un pasado tan poco convencional, pudiera manejar una empresa de tal magnitud. Pero Elías no se inmutó. Su confianza en Aurora era inquebrantable. Aurora, con el apoyo inquebrantable de Elías, la señora Gabel y el personal del Faro, aceptó el desafío. Sabía que no sería fácil,
pero su determinación era tan fuerte como siempre. Comprendió que al tomar las riendas de las empresas Vance, no solo aseguraría el futuro del faro de Aurora, sino que también podría extender su impacto filantrópico a una escala mucho mayor. Podría usar el poder de la riqueza para crear un cambio sistémico, para abordar las raíces de la pobreza y la desigualdad que afectaban a tantos niños. El día en que se anunció públicamente que Aurora sería la nueva CEO de las empresas Vance, lo hizo junto a un Elías aún en recuperación, pero orgulloso. Ella se dirigió a la prensa y a los accionistas con la misma calma y elocuencia que había mostrado en la inauguración del faro. «No busco replicar el camino del señor Vance», dijo, su voz resonando con autoridad. «Mi objetivo es construir sobre su legado, infundiendo un nuevo propósito a esta vasta empresa. Creemos en la prosperidad, sí, pero también en la responsabilidad. Creemos en la innovación, pero también en la empatía. Las empresas Vance no solo buscarán el éxito financiero, sino que también se esforzarán por ser un faro de cambio positivo en el mundo». La ascensión de Aurora al pináculo del mundo empresarial fue un hito. No era solo una historia de cuento de hadas. Era una poderosa declaración sobre el potencial humano, la fuerza del espíritu y la profunda verdad de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de transformar vidas. La niña que una vez dormía en la calle ahora se preparaba para liderar un imperio, y en sus manos ese imperio estaba destinado a ser mucho más que una máquina de hacer dinero. Sería una fuerza para la esperanza, un testimonio de que una sola mano tendida podía cambiar el mundo. La sala de juntas de las empresas Vance era un templo de mármol y vidrio, un espacio imponente donde las decisiones que afectaban a miles se tomaban con fría precisión. Cuando Aurora, a sus 20 años, se sentó por primera vez en la cabecera de la mesa, un murmullo apenas perceptible recorrió la sala. Los rostros de los directores, en su mayoría hombres y mujeres de mediana edad con décadas de experiencia en el mundo corporativo, mostraban una mezcla de curiosidad, escepticismo, en algunos casos, una velada condescendencia. Era un desafío, y Aurora lo sabía. Elías Vance, aún en recuperación pero lo suficientemente fuerte para presidir la reunión, observaba con una sonrisa de satisfacción. Su presencia era un escudo, pero Aurora entendió que su autoridad real debía ganarla por sí misma. Comenzó la reunión no con discursos grandilocuentes, sino con un análisis detallado de los últimos informes financieros, demostrando un dominio sorprendente de las cifras y las proyecciones. Luego, presentó su visión para la empresa, no solo mantener el crecimiento y la rentabilidad, sino también integrar la responsabilidad social en cada faceta del negocio. «Las empresas Vance», dijo Aurora, su voz clara y resonante, sin un ápice de nerviosismo, tienen el poder de no solo generar riqueza, sino de catalizar un cambio significativo. Propongo que cada una de nuestras divisiones evalúe cómo puede contribuir a la comunidad, ya sea a través de prácticas sostenibles, programas de empleo justo o inversión en el desarrollo local. Nuestro éxito no se medirá solo en dividendos, sino también en el impacto positivo que tengamos en las vidas de las personas. La reacción inicial fue variada. Algunos ejecutivos asintieron con cautela, otros intercambiaron miradas escépticas. Un director de finanzas, conocido por su pragmatismo, planteó objeciones. «¿Y cómo afectará esto a nuestras ganancias? Señorita Aurora, la filantropía es admirable, pero nuestra principal responsabilidad es para con los accionistas». Aurora lo miró fijamente, sin inmutarse. «Señor Harrison, la filantropía, cuando se hace bien, no es solo un gasto, es una inversión. Invertimos en comunidades, creamos una fuerza laboral más sana y educada, y construimos una marca que resuena con los valores del siglo XXI. Los consumidores de hoy esperan más de las corporaciones. Las empresas con propósito son las empresas del futuro. Y sí, esto puede implicar una recalibración a corto plazo, pero a largo plazo nos posicionará para un crecimiento más sostenible y significativo». Su respuesta, lógica y bien fundamentada, silenció a la mayoría. En las semanas y meses siguientes, Aurora demostró su capacidad no solo en la sala de juntas, sino también en el terreno. Implementó programas de tutorías para jóvenes desfavorecidos en las subsidiarias de la empresa, impulsó la investigación en energías renovables en las fábricas y estableció un fondo para emprendedores sociales. No todo fue fácil. Encontró resistencia, inercia y la típica lentitud de una gran corporación. Pero su determinación, combinada con el apoyo silencioso pero firme de Elías, la mantuvo adelante. Mientras tanto, el faro de Aurora florecía bajo su dirección general. Los niños que habían ingresado en los primeros días mostraban un progreso asombroso. Clara,
La niña que Aurora había ayudado a leer, ahora era una estudiante brillante y aspiraba a ser maestra. Mateo, el niño al que Elías había notado en el albergue, se había convertido en un joven talentoso en el arte. Sus dibujos vibrantes llenaban las paredes del centro. Aurora se aseguraba de que el faro recibiera los recursos necesarios, a menudo desviando fondos de proyectos menos prioritarios de las empresas Vance para asegurar la calidad de vida de los niños. La prensa, que al principio la había tratado con una mezcla de curiosidad y condescendencia, comenzó a cambiar su tono. Artículos sobre la princesa de la calle que conquistó Wall Street dieron paso a reportajes serios sobre la joven CEO que redefine el capitalismo. Aurora fue invitada a conferencias y foros económicos, donde hablaban no solo de estrategia empresarial, sino también de la ética en los negocios y la importancia de la humanidad en un mundo impulsado por los números. Su historia, la de la niña sin hogar que se convirtió en una magnate con un corazón de oro, resonaba profundamente en una sociedad sedienta de líderes auténticos. Un día, Elías Vance, ya mucho más recuperado y activo en el día a día, aunque ya no en el rol de CEO, le dijo a Aurora: «Sabía que tenías esto en ti. Nunca subestime tu fuerza, pero me sigue sorprendiendo cada día. Has superado todas mis expectativas. Has transformado no solo las empresas Vance, sino también mi propia comprensión de lo que es posible». Aurora sonrió, un brillo de gratitud en sus ojos esmeralda. «Es gracias a ti, papá Elías. Tú me diste las herramientas. Me enseñaste que el poder, si se usa con sabiduría, puede ser una fuerza para el bien». Pero no todo fue gloria y éxito. El estrés de liderar una corporación global era inmenso. Las jornadas eran largas, las decisiones difíciles y la presión constante. Hubo momentos de duda, noches en las que Aurora se sentía abrumada por la magnitud de su responsabilidad. Recordaba las noches frías en la calle y esa memoria la anclaba. Si había sobrevivido a eso, podía superar cualquier desafío corporativo. Y en esos momentos, encontraba consuelo en la quietud de la biblioteca, en la sabiduría de los libros o en las visitas al faro, donde la risa de los niños le recordaba el verdadero propósito de todo su esfuerzo. Con cada decisión, Aurora no solo construía su propio legado, sino que también solidificaba el de Elías Vance. Demostró que la riqueza y la compasión no eran mutuamente excluyentes, sino que podían ser aliadas poderosas. Estaba forjando un nuevo modelo de liderazgo, uno donde corazón y la mente trabajaban en conjunto para crear un impacto duradero. Y al hacerlo, se convirtió en una inspiración para millones, un faro de esperanza que demostraba que las circunstancias de nacimiento no definen el destino, y que una vida transformada puede, a su vez, transformar el mundo. Los años pasaron, llevando consigo los desafíos y triunfos que Aurora enfrentaba al frente de las empresas Vance. Su liderazgo no solo consolidó la fortuna de la compañía, sino que también la transformó en un referente de filantropía corporativa. La revista Forbes la nombró la CEO con corazón, y sus conferencias sobre capitalismo consciente eran ovacionadas en todo el mundo. Sin embargo, en medio del brillo de los focos y el peso de las responsabilidades, la vida de Aurora también se llenaba de momentos personales que la anclaban a su humanidad. Elías Vance, aunque recuperado, eligió un rol más tranquilo, disfrutando de su jardín y de la lectura en su vasta biblioteca. Observaba a Aurora con una mezcla de orgullo y asombro, sabiendo que había sembrado una semilla que había florecido mucho más allá de sus expectativas. Sus charlas nocturnas se convirtieron en un ritual sagrado para Aurora, un momento para desahogarse, buscar consejo y recordar el origen de su extraordinaria vida. La señora Gabel, ahora mayor, seguía siendo una presencia constante y reconfortante, un recordatorio silencioso de los humildes comienzos de Aurora y de la calidez del hogar. El faro de Aurora no era solo un centro, se había convertido en un modelo nacional. Gracias a la influencia de Aurora y el respaldo financiero de las empresas Vance, se abrieron sucursales en otras ciudades, llevando esperanza y oportunidades a miles de niños. Cada vez que Aurora visitaba uno de estos centros, sentía una conexión profunda con cada niño, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad y el mismo potencial que ella misma había tenido. Se involucraba personalmente, no solo como la benefactora, sino como una hermana mayor, una confidente. Los niños la adoraban, y sus risas resonaban en los pasillos de los faros, un sonido más dulce que cualquier aplauso en una sala de juntas. A medida que se acercaba a los 30 años, la vida de Aurora experimentó un nuevo capítulo. En una de las galas benéficas anuales para el faro, conoció a Daniel Márquez, un arquitecto talentoso y apasionado por el diseño sostenible y los proyectos comunitarios. Daniel era carismático, inteligente,
Lo más importante, compartía la visión de Aurora de un mundo más equitativo. Había diseñado algunos de los edificios más innovadores de la ciudad, pero su verdadera pasión residía en crear espacios que sirvieran a la comunidad. Desde el primer momento, hubo una chispa. Daniel no se sintió intimidado por su fama o su fortuna. En cambio, se sintió atraído por su inteligencia, su compasión y la historia silenciosa que sus ojos contaban. Sus conversaciones eran profundas y estimulantes, abarcando desde las complejidades de la arquitectura hasta la filosofía de la justicia social. Daniel la desafiaba intelectualmente y la hacía reír, algo que pocos habían logrado en su apretada agenda. Su relación floreció discretamente, lejos de los focos de los medios de comunicación. Daniel se convirtió en su compañero, su confidente y su apoyo incondicional. Entendía la magnitud de su responsabilidad, la presión que soportaba y la amaba por la mujer que era, más allá de su título o su riqueza. Compartían caminatas por el parque, noches tranquilas en la mansión Vance leyendo juntos en la biblioteca de Elías, y viajes a lugares donde Daniel le mostraba la belleza de la arquitectura y Aurora le presentaba las realidades de la pobreza. Un día, Daniel le propuso matrimonio en el jardín de la mansión, bajo un cielo estrellado. No fue una propuesta ostentosa, sino un momento íntimo y sincero. Aurora, le dijo, arrodillándose con una pequeña caja en la mano, has construido un imperio de compasión y un faro de esperanza para tantos. Me has mostrado que la verdadera grandeza reside en el corazón. Quiero construir una vida contigo, una vida de propósito y amor. ¿Te casarías conmigo? Aurora, con lágrimas en los ojos, dijo sin dudarlo. Elías Vance, al enterarse de la noticia, dio su bendición con una alegría inmensa. Daniel no solo era un hombre bueno, era alguien que compartía los valores de Aurora y entendía el peso de su historia. La boda fue una celebración íntima y significativa, lejos del escrutinio público, en el mismo jardín donde Elías la había acogido años atrás. Solo asistieron sus seres queridos: Elías, la señora Gabel, la señorita Evelyn, algunos de sus amigos más cercanos del faro de la universidad y la familia de Daniel. Aurora no vistió un vestido extravagante, sino uno sencillo y elegante que reflejaba su esencia. Sus ojos esmeralda brillaban con una felicidad serena, y su sonrisa era de pura alegría. Al caminar hacia el altar improvisado, tomado del brazo de un radiante Elías Vance, Aurora no pudo evitar recordar el camino recorrido. De una niña en los adoquines fríos a la mujer que estaba a punto de unirse a alguien a quien amaba profundamente. La unión de Aurora y Daniel fue más que un matrimonio. Fue la fusión de dos almas dedicadas a hacer del mundo un lugar mejor. Juntos, continuaron trabajando en proyectos de impacto social, combinando los recursos de las empresas Vance con el talento arquitectónico de Daniel para crear espacios que inspiraran y empoderaran a las comunidades desfavorecidas. Aurora seguía al frente de su imperio, pero ahora tenía a un compañero con quien compartir las cargas y las alegrías. La niña de la calle, que una vez fue invisible, se había convertido en una mujer de poder, influencia y, lo más importante, amor. Su vida era un testimonio viviente del poder transformador de la bondad y la resiliencia del espíritu humano. Y en cada nuevo amanecer, Aurora sabía que su propósito era seguir siendo ese faro de esperanza, extendiendo la mano a aquellos que aún vivían en la oscuridad, tal como Elías Vance lo había hecho por ella tantos años atrás. La vida de Aurora, ahora al frente de las empresas Vance y con Daniel a su lado, no perdió su esencia, sino que se magnificó. El poder y la influencia que manejaban no la alejaron de sus raíces. Al contrario, la anclaron más profundamente en su propósito. Cada decisión corporativa, cada inversión estratégica, se filtraba a través de la lente de su experiencia personal y su inquebrantable compromiso con el bienestar social. Elías Vance, habiendo pasado de testigo con gracia y sabiduría, disfrutaba de sus últimos años viendo a Aurora liderar con una visión que trascendía la mera acumulación de riqueza. Sus conversaciones eran ahora más sobre filosofía, ética y el legado que dejaban atrás. Una tarde, Elías, ya muy anciano, le dijo a Aurora con una voz apenas audible: «Aurora, has hecho más de lo que jamás soñé. No solo te salvé, sino que tú me salvaste a mí. Le has dado un propósito a todo lo que construí. Mi vida fue próspera, pero tu vida es significativa». Poco después, Elías Vance falleció pacíficamente en su sueño, rodeado del amor de Aurora y la señora Gabel. Su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de Aurora, pero también una profunda sensación de gratitud y la certeza de que su legado viviría a través de ella. Tras la muerte de Elías, Aurora honró su memoria no con monumentos de piedra, sino con acciones.
Aceleró las iniciativas de responsabilidad social de las empresas Vance, invirtiendo masivamente en educación, vivienda asequible y programas de desarrollo comunitario en ciudades de todo el mundo. Bajo su dirección, la empresa no solo prosperó financieramente, sino que también se convirtió en un ejemplo global de cómo el capitalismo podía ser una fuerza poderosa para el bien social. El Faro de Aurora se expandió exponencialmente, transformándose en una red internacional de centros de excelencia que ofrecían no solo refugio y educación, sino también terapia, capacitación vocacional y programas de mentoría para niños y jóvenes en riesgo. Los antiguos residentes del Faro, ahora adultos exitosos, regresaban como voluntarios y mentores, cerrando el círculo de la bondad y demostrando el impacto duradero del modelo de Aurora. Muchos de ellos se convirtieron en líderes en sus propios campos, llevando consigo la chispa de esperanza que el Faro les había encendido. Con el tiempo, Aurora y Daniel formaron su propia familia. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, a quienes criaron con los mismos valores de humildad, compasión y propósito que guiaban sus propias vidas. Les enseñaron la importancia de la gratitud y la responsabilidad social, llevándolos a menudo a visitar los faros y a participar en proyectos comunitarios. Para sus hijos, su madre no era solo la poderosa CEO, era la mujer que había transformado su propia historia para transformar la de miles. Aurora nunca perdió el contacto con su pasado. De vez en cuando, visitaba discretamente las viejas calles donde había vivido, no con tristeza, sino con una profunda empatía. A veces, veía a un niño acurrucado en un portal, y su corazón se encogía, pero también se fortalecía su determinación de seguir luchando. Se aseguraba de que los faros estuvieran siempre accesibles, que ningún niño fuera rechazado por su situación. Su historia se convirtió en una leyenda urbana, una fuente de inspiración y esperanza en la ciudad. La niña de la calle, la pequeña Aurora que el panadero había apodo, se había convertido en un faro de luz para todo un mundo. Su vida era la prueba de que el destino no está escrito en las estrellas, sino en las decisiones de la gente, en la bondad de un extraño y en la voluntad inquebrantable de una persona de transformar su dolor en propósito. Al final de su carrera, cuando Aurora Vance finalmente se retiró de la dirección activa de las empresas Vance, dejando un legado de prosperidad con propósito, y del Faro de Aurora, que seguía creciendo bajo el liderazgo de una nueva generación de visionarios inspirados por ella, su vida era un testimonio de lo que una sola mano tendida podía lograr. No solo había sido rescatada de la calle, había tomado esa oportunidad y la había multiplicado, creando un océano de esperanza para innumerables vidas. Y así, la historia de Aurora, la hermosa niña de la calle que un millonario sacó de la oscuridad, no fue solo un cuento de hadas de superación personal, sino una epopeya de compasión, resiliencia y el poder transformador de la bondad humana, un faro eterno brillante en la conciencia de una ciudad, de hecho, del mundo.